Bueno, darles la bienvenida a todas, a todos, a esta cuarta Bienal Latinoamericana y Caribeña en Primera Infancia, Niñez y Juventud, Desigualdades, Diversidades y Desplazamientos. Agradecer al enorme equipo de organización por la invitación a coordinar esta mesa y también a todas y a todos ustedes por participar. La mesa que está a punto de tener lugar lleva por eje, por tema, el derecho a la ciudad desde la perspectiva de las infancias y juventudes, estrategias de participación, disputas y construcciones de la espacialidad pública. Quien les habla, Carolina Valparda, es una de sus coordinadoras. Estoy a servicio de ustedes y vamos a tratar, somos, por suerte, muchas y muchos, así que voy a tratar de hacer un buen trabajo en organizar junto a Diego Beretta, que es el otro coordinador de la mesa, las participaciones, los tiempos y el ritmo de la mesa, y nos acompañan Dulce Laura Castillo y Cristina Huitrago, que son nuestras comentaristas del día. Vamos a hacer 5 presentaciones primero, un pequeño bloque de comentarios y el resto de las presentaciones, y al final volveremos a hacer algunos comentarios y unas palabras de cierre, y quizás nos den los tiempos hasta para tener algunos intercambios si les interesa o hacer algunas consultas entre ponencias. Para la primera ponencia del día teníamos previsto que comiencen los compañeros que presentaron el tema Bases para el replanteamiento de la planeación urbana en México. Los compañeros que van a presentar son Alejandro Guadarrama Gil y Juan José Gutiérrez Chaparro, ¿correcto? Es correcto. Cuando quieran, Alejandro y Juan José, los escuchamos. Sí, perdón, Caro, antes que arranquen los compañeros de México, bueno, ya dijimos que son de México, pero antes de empezar con la presentación de su trabajo, está bueno que quienes presenten comenten muy rápidamente de dónde provienen, de universidades o grupos juveniles o grupos de algún gobierno, etcétera, etcétera, como para conocernos. Justamente estos encuentros también son muy interesantes para encontrarnos, para conocernos. Lamentablemente, bueno, con esta pandemia mundial hubo que definir desde la organización de la Bienal esta forma de encontrarnos que, bueno, también es válida, nos acerca a las distancias, pero obviamente que se extraña la presencialidad y habernos encontrado en Manizales todas y todos. Así que nada, les pedía que si pueden hacer una brevísima presentación antes de la presentación o del trabajo en sí. Bueno, gracias. Claro, gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Gutiérrez Chaparro y de mi compañero Alejandro Guadarrama Gil. Somos de México, en la ciudad de Toluca, Estado de México, que está en el centro del país, y somos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialmente del programa de doctorado en urbanismo. Bueno, yo dirijo el trabajo de Alejandro, que tiene esta idea acerca de lo que es la infancia y la ciudad en especial. Alejandro y yo hemos tratado de dar un soporte teórico, digamos, a esta idea de la infancia y la ciudad desde perspectivas que tienen que ver con la teoría de planeación, que nos lleva finalmente al tema planeación urbana y la relación que tiene con la participación. Entonces, hemos tratado de explorar, digamos, esta vertiente participativa de la infancia en la ciudad desde el campo de la teoría de planeación. Y bueno, en el caso especial de Alejandro, tiene mucha experiencia en planeación urbana ya en la parte práctica, y podemos como anticipar que la idea que tenemos es poder instrumentar esta variable participativa en planes de desarrollo urbano en el Estado de México. Vale decir que el Estado de México, después de la Ciudad de México, es la entidad más poblada del país, con cerca de 20 millones de habitantes. Un buen reto, un buen universo ahí por descubrir. Entonces ahorita lo que vamos a compartir son estas ideas justamente de base teórica, pero que terminan finalmente en la importancia de la participación de la infancia en la ciudad, la percepción de la infancia en la ciudad,
Llevamos además otro par de proyectos en esta línea y hoy participamos con este en particular que los compartimos. Le dejo la palabra a Alejandro y muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. No se oye, Alex. Alejandro, tenés que prender el micrófono. Lo tienes apagado. Alejandro, tendrías que abrir el micrófono. Ya, listo, perdón. Perdón, buenas tardes a todos. Perfecto, correcto, gracias. ¿Sí, ya se escucha? Sí, perfecto. Bien, comentarles, de alguna manera este proyecto surge de una investigación que se está desarrollando en el doctorado en urbanismo y tiene que ver mucho con la temática de la mesa, en términos del derecho a la ciudad desde la perspectiva de la infancia, qué hacer, cómo integrar al infante, a este sujeto que de alguna manera nosotros hemos considerado que se le ha dejado de lado un poco desde la perspectiva de la planeación. Para ello iniciamos la presentación haciendo una pregunta, digamos, fundamental. ¿En qué medida estamos pensando en los niños cuando hacemos ciudad? Hace un rato comentaba el doctor Juan José Gutiérrez, de alguna manera yo me dedico a la consultoría en planeación y muchas veces la planeación la desarrollamos en función de, pues obviamente hay un esquema metodológico, pero todo lo vemos a partir, digamos, de las necesidades que nosotros como adultos tenemos, como hombres tenemos, pero muchas veces hemos dejado de lado esta necesidad específica de lo que tienen los niños como tal, la infancia. Entonces, de alguna manera, la investigación busca cómo establecer el vínculo o cómo integrar a lo que sería al infante en los procesos de la ciudad. Primero, ¿por qué la infancia? Hace un rato decía el doctor Juan José Gutiérrez, el Estado de México sí es la segunda entidad más poblada del país. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos 39 millones de infantes, de los casi 120 millones de habitantes que tenemos en México, casi 40, el 30% son infantes. De estos, el 62% están ocupados en lo que serían zonas urbanas, la mitad de ellos viven en situación de pobreza y muchos de ellos, de acuerdo a una encuesta que se realiza en México, la mayoría de ellos no salen a jugar a la calle. Entonces, creo que desde ahí hay un gran problema de decir, ¿qué estamos haciendo nosotros para nuestros infantes en las ciudades? Para entender un poco lo que sería este tema de, bueno, contextualizar en términos de cómo integrar al infante, partimos de, bueno, ¿cuáles son esos problemas que nosotros estaríamos observando? En las imágenes, por ejemplo, que tengo aquí en la presentación, en la izquierda, vemos tres contextos diferentes. La superior y la inferior corresponden a contextos, digamos, de ciudades mexicanas, donde, bueno, de alguna manera la parte de la distribución, del uso del espacio, de la ocupación, se da más de manera irregular. En la parte central vemos, por ejemplo, una imagen de una ocupación del infante en ciudades europeas, donde de alguna manera ya vemos otro contexto. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a la definición de problemas específicos en términos de lo que sería la ciudad, cómo se estaría dando, qué problemas se están presentando. El primero de ellos decíamos la ausencia del infante, en términos de qué, de los equipamientos, las vialidades, los espacios públicos, etcétera, ¿no? Entonces vemos como que no hay una integración como tal. Segundo, que estos infantes han sido históricamente ignorados en términos de la toma de decisiones que en este caso se han dado. Afortunadamente en México de unos años para acá se han empezado a dar algunas iniciativas, pero que de alguna manera pues todavía no han redundado en lo que serían los procesos de planeación urbana como tal. Tercer problema, ese problema de experimentación del espacio público. Hace un rato decía, casi el 63-64% de la población infante no sale a jugar a la calle. ¿Y qué significa eso? Pues que no hay una provisión de nuestro espacio, de nuestra ciudad. Entonces, de ahí, de alguna manera, eso incide en la mala ocupación, la mala calidad del entorno, la percepción que inclusive por ahí nosotros pudiéramos tener de lo que sería esta parte de la ciudad. De ahí nos lleva a preguntarnos,
¿Qué problemas se presentan? Seguridad, autonomía, ¿qué pasa con este problema? En términos de la planeación urbana, mencionaba que de alguna manera, si bien una parte de mi actividad ha estado enfocada a lo que sería el desarrollo de, por ejemplo, lo que son los planes de desarrollo urbano, actualmente en el contexto de lo que serían los planes en México, tenemos, digamos, algunas consideraciones específicas en términos de cómo ésta se está desarrollando. La primera de ellas tiene que ver, digamos, con este contexto de una modalidad funcionalista, normativa, aplicativa, ya inclusive de carácter obsoleto de lo que sería la parte de la planeación urbana, la cual se enfoca a través de este esquema todavía muy tradicional de zonificación que seguimos haciendo, pero en el cual no se ven reflejadas las necesidades específicas de los contextos o los grupos que actualmente nosotros deberíamos de estar integrando en el contexto de las ciudades. En términos de lo que es, digamos, se realizó también un análisis, por ejemplo, del contexto jurídico, normativo, institucional que hay a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. Por ejemplo, a nivel municipal, perdón, a nivel internacional, como ustedes saben, pues tenemos ya lo que sería la Carta Mundial sobre los derechos de la ciudad, la Convención sobre los Derechos de los Niños, es decir, ya tenemos los instrumentos que de alguna manera pudiéramos nosotros darles soporte a las políticas que se tendrían que aplicar. De ahí, a nivel nacional, se desprendieron algunas leyes. La Ley General sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel estatal también. Pero, ¿qué es lo resultante o lo relevante de todo esto? Lo relevante de todo esto es que si bien se cuenta con estos instrumentos o estas leyes, la mayoría de las acciones, los objetivos o los instrumentos están enfocados a la parte, digamos, de bienestar social del infante en términos de, por ejemplo, educación, salud, de trata, del trabajo, etcétera. Pero creo que la parte importante, bueno, a la cual nosotros nos estamos enfocando y que tiene que ver con espacio público, con ciudad, con planeación urbana, esta se ha quedado relegada. Entonces, es ahí una parte importante donde pretendemos de alguna manera incidir. Decía hace un rato, ya hay experiencias importantes desde el contexto internacional de los proyectos de las ciudades de los niños, a nivel internacional, latinoamericano sobre todo, recalco los latinoamericanos, que son el contexto más cercano que tenemos nosotros en términos de nuestras ciudades. Hay proyectos en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, muy buenos, pero que en México apenas están empezando a surgir. De ellos resulta muy importante, por ejemplo, la Red Mexicana de Ciudades de Amigas de la Niñez, o la agencia, la MEXID, que está desarrollando actualmente el proyecto de las ciudades de los niños en algunas ciudades, en algunas zonas, pero esto se ve todavía no muy, no ha tenido el impacto que debería tener. ¿Qué problema estaríamos entonces reflejando nosotros en este problema de la incorporación del infante en la ciudad y en el espacio público? Primero, la característica que lo seguimos teniendo como sujeto, bueno, que los nuevos enfoques, si bien lo muestran como sujetos que no objetos, se ha reconocido esa invisibilidad, o sea, no los tomamos en cuenta para la planeación, previsión de vialidades, equipamientos, espacios públicos, jardines, etcétera. Entonces, de alguna manera, no estamos integrando sus necesidades, el cómo ellos se están apropiando de esta parte del espacio. Por lo tanto, bueno, obviamente la planeación tiene que reconocer, tiene que reformar su enfoque a partir del reconocimiento específico de lo que serían esas necesidades específicas. A manera de recomendaciones, digo, y perdón, voy muy rápido por el tiempo que tenemos de los 10 minutos, pero a manera de recomendaciones, ¿qué estaríamos previendo? Primero, creo que en el campo, específicamente del campo de la teoría, es importante considerar estas líneas de investigación que se enfoquen al tema de la infancia. Si bien, afortunadamente, por ejemplo, ahora con la Bienal, estoy viendo que hay temáticas que abarcan todo lo referente a la infancia,
eso creo que tendríamos que estarlo replicando en términos de ahora integrar estos procesos a los distintos ámbitos sobre los cuales nosotros devolvemos. Segundo, es importante también hablar de una heterogeneidad de este sujeto, de nuestro infante, porque, bueno, ahorita no lo comenté, pero también, de acuerdo a lo que hemos revisado y de lo que se ha trabajado, no es la misma la ocupación que se da en términos de un infante de clase alta a uno de clase baja, o a la manera en que se mueve en la ciudad, etcétera. Entonces, eso es también muy importante, reconocer esa heterogeneidad que pudiera tenerse en términos de lo que serían la diversidad de infantes. Obviamente la aplicación de la Convención sobre los Derechos de la Infancia a partir de este reconocimiento, y sobre todo el replanteamiento del contexto jurídico normativo institucional. Es decir, si bien decíamos, tenemos instituciones y leyes en materia de infancia, en el caso de México, habrá que darles un poco más de peso en términos de cómo lo integramos a la parte de los ámbitos urbanos. Y finalmente, el aspecto de tratar de regresar a esa escala de planeación urbana, en términos de que decíamos, se trabaja un enfoque general de zonificación, se trabaja un enfoque a manera para los adultos, pero habrá que dar ese enfoque de escala humana donde reconozcamos a los sujetos, a los individuos que están en la ciudad, pero sobre todo a los infantes, que es finalmente a quienes ahorita en este caso estaríamos buscando incidir. Y bueno, de manera general, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y por el respeto a los tiempos. Interesantísimo. Espero que tengamos quizás en este ajustado programa minutos para intercambiar y ampliar. No sé si está Suni Vergaro Campo, con la experiencia de participación en las calles de Bogotá. La verdad es que somos varias. Pido disculpas que a lo mejor hay algún nombre que no tuve registros. Me parece que no se conectó todavía, Suani. Sí. Bueno, podemos cambiar el orden y seguiría Eileen Janet Contreras Cervera, que sí había visto que ingresó. Sí, Eileen Janet sí está. Con las agencias desde su mirada, exploración del sentido de agencia desde la participación de una organización de niños, niñas y adolescentes de la Amazonía peruana. Eileen, si estás lista, te escuchamos. Muchas gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla compartida? ¿Hola? Sí, se ve. Ah, ya. Okay. Sí, perfecto, se ve. Gracias. Bueno, bienvenida de Perú también, que no había mencionado Perú. Sí, muchas gracias. Yo soy Eileen Contreras, soy de Perú. Bueno, esta investigación se realizó en el marco de la maestría de Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estuvo basada principalmente en la exploración de una organización de niños y niñas de la Amazonía peruana, en Belén, Iquitos, la cual tenía ya varios años, más o menos 10 años de vida, la organización en la comunidad, que han trabajado por el beneficio de la comunidad desde ámbitos ambientales como también ámbitos del derecho del niño, niña y adolescente. Entonces, en esta organización hemos estado explorando su sentido de agencia desde la participación de esta experiencia. A nivel general, los marcos referenciales que utilizamos desde el marco conceptual ha sido el enfoque constructivista, la noción de agencia, la sociología de la infancia desde Gaitán, dando este sentido y este cambio del niño y niña y adolescente como sujeto de derechos y no como objeto. La participación protagónica, desde el punto de vista de Alejandro Kusianovich, en donde la participación es centrada en la visión protagónica del niño desde la agencia y la toma de decisiones, y la participación de la toma de decisiones que les concierne, y lo que implican las organizaciones de niños, niñas y adolescentes. Nuestro objetivo principal ha sido explorar el sentido de agencia desde los miembros de las organizaciones de los niños, en objetivos específicos, identificar primero los procesos y espacios que permiten o impiden la agencia,
explorar el sentido de ser niño, niña y adolescente en la Amazonía, enfocando esta diversidad de las infancias, y no una única infancia que es vista en muchas circunstancias. También describir cuáles son los principales impactos en la vida de los niños, niñas y adolescentes como agentes de transformación, explorar las estrategias de transformación que realizaron y también describir las características de participación protagónica que influyen a que un niño, niña o adolescente sea agente de transformación en su comunidad. Metodológicamente, los participantes eran eran niños, niñas y adolescentes miembros de esta organización, más o menos en un promedio de entre 10 y 17 años, que vivían en la comunidad de San José en la Amazonía peruana y que aceptaron voluntariamente su participación en la investigación, teniendo en cuenta que a nivel ético realizamos un consentimiento informado con los padres, pero también un asentimiento informado con los mismos niños, niñas y adolescentes. Se utilizaron talleres de discusión-reflexión, entrevista semiestructurada y observación participante. ¿Qué encontramos en este proceso? Suelo hablar en plural porque en realidad también yo soy la investigadora, pero los niños, niñas y adolescentes participaron de manera muy principal en la investigación como parte a nivel metodológico. Uno, la autopercepción y construcción de los participantes como adolescentes de la Amazonía ha sido fundamental en su propia forma de ser a nivel individual como colectivo. Ailín, sí. Discúlpame. No sé si mientras vos estás avanzando deberían avanzar las presentaciones. Las estoy pasando, ¿no las pueden ver? No, está en la primera nada más, por eso te decía. Me pareció. Ya. Sí, yo los estaba avanzando, pero me parece que la pantalla se detuvo. Quedó en el título, nada más. Sí. ¿Acá lo pueden ver mejor? Perfecto. ¿Se puede ver? Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Okay. Gracias. Ahí sí pasas, ¿no? Sí, ahí pasa. Muchas gracias. Muchas gracias Sí. por el aviso. Bueno, disculpen el inconveniente. Como les decía, la construcción del entorno de los niños y niñas era muy importante en su identificación individual y colectiva. De hecho, la organización se llamaba Guardianes de la Victoria Regia, que es una planta de la misma comunidad. Entonces también el cómo ellos se perciben a nivel colectivo tiene mucho que ver el entorno en el que se encuentran. Y también hay una percepción en relación al género. Habían relaciones y funciones muy marcadas por el género, pero que poco a poco desde la organización se fue luchando contra esto, y de hecho cuando yo he participado en la investigación, eran más las niñas que los niños que participaban en el proceso, y había muchas lideresas que habían cambiado también este inicio de la organización. La participación como un camino hacia la agencia también es importante ver que las principales formas de participación empezaban desde participaciones naturales en la comunidad, como roles que se asignan normalmente a los niños, y una participación política que venía desde la organización. Los niños normalmente no participaban en aspectos políticos de la comunidad, como las asambleas generales, por ejemplo, pero a partir de la organización empezaron a participar por las transformaciones que querían realizar. Esto también generó un cambio del espacio privado a lo público y generó también una resistencia por parte de los adultos. Muchos adultos de la comunidad no estaban de acuerdo en que los niños cambien de este espacio privado a lo público, y los niños también empezaron a generar una relación con los adultos de manera muy polarizada. O eran villanos, es decir, personas que los criticaban constantemente y les ponían trabas, o eran aliados. Esto, bueno, dentro de las estrategias de transformación que ellos tenían, había incidencia dentro de los hogares. Por ejemplo, tenían una campaña para interrumpir la violencia, había una incidencia comunitaria, campañas de limpieza, y también una incidencia con autoridades. O sea, una obra teatral que se llamaba El Mal del Olvido, que era acerca de la contaminación en sus ríos, pero dirigida hacia sus propias autoridades. Esto, como lo comenté antes, les sacaba de lo privado a lo público y generaban algunas resistencias, como esta cita que los niños contaban que les decía uno de sus vecinos. Les decía: ¿quieres limpiar? Anda, limpia tu casa, pues. Estás perdiendo tu tiempo juntando basura de otras personas. ¿Qué generaba este tipo de acciones en ellos y ellas? Primero, que había un cambio a nivel personal. La participación en la organización les generaba capacidades sociales y de autoconfianza. Habían logros a nivel de la organización, logros a nivel familiar y logros a nivel comunitario, y ellos lo percibían como acciones muy positivas.
Sin embargo, también había una importante crítica de visión hacia el otro. Como les decía, la relación con los adultos se volvió muy dicotómica. Entonces, ellos eran o personas que los apoyaban o personas que los frustraban constantemente. Y eso hacía también que mientras avanzaban en la edad, los adolescentes principalmente me contaban este deseo de irse de su comunidad, porque todo este proceso de resistencia desde los adultos hacía que ellos critiquen constantemente su visión y quieran irse de comunidad para poder mejorar ellos a nivel personal o individual. Entonces, cambiaron de cambiar su entorno a cambiar de entorno. Y este sentido de colectividad pasaba de nuevo a la individualidad. Entonces, a manera de resumen, ¿cómo era la visión que ellos tenían de su proceso? Había un pasado lleno de orgullo de la organización y sus logros, pero también con mucha frustración por la falta de apoyo y resistencia de algunos adultos. En su presente, la participación y la organización es menos activa y hay una construcción de oportunidades para salir de la comunidad, buscar becas, buscar trabajos. Y en un futuro, la mayoría de los participantes buscaría el desarrollo individual lejos de su comunidad. Es decir, todo el proceso de organización y agencia les ayudó a crecer a nivel individual, pero este sentido de resistencia los hace que no quieran desarrollar su comunidad, sino irse para poder seguir creciendo. Lo subjetivo y lo colectivo es un proceso de participación para ser agentes de cambio, entonces. Es importante entender que el ser agente de cambio también necesita un entorno que pueda recepcionar este proceso participativo. Algunas recomendaciones que podemos dar dentro de todo este proceso que hemos tenido. Primero, a nivel de intervenciones y enfoques, esta organización ha sido promovida por una ONG que se llamaba Infant, y es importante que estas intervenciones no solo se centren en el trabajo con los niños o las familias, sino también se integre a toda la comunidad para que se pueda empezar a combatir este adultocentrismo en el que solemos vivir, ¿no? Después, a nivel de investigaciones, empezar a explorar este sentido de participación natural para que pueda ser más orgánico la visión de una participación política, y también el estudio de diversas infancias, ¿no? Acá vemos una infancia muy específica, que es la infancia amazónica. Hay una multiplicidad de infancias y es importante también seguir explorando la participación y agencia en todas ellas. Y a nivel de políticas públicas, que la participación protagónica sea protagónica y no solo consultiva, incluir estrategias de participación protagónica en el currículo escolar y también mejorar estrategias. Acá tenemos el Plan Nacional de la Infancia y de la Adolescencia, que es el PENAYA. Solo tiene una meta 18 y es importante que esta meta 18 pueda ser más aterrizada y dialogada con las organizaciones civiles. Entonces, bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la presentación y nuevamente por haber hecho la presentación dentro de los marcos de una mesa tan amplia. Vamos a seguir con el tema de las compañeras de Chile. Creo que ahí es un equipo, así que creo que hay varias referentes, María Olaya Grau y Magdalena Rivera. No sé si hay alguien más del equipo de ustedes, María o Magdalena. No, estamos las dos, sí. Ustedes dos en representación de un equipo, que si quieren voy a leer el nombre del equipo completo para que el resto sepa quiénes participaron, si les parece. Sí. Bueno, como decía, María Olaya Grau, que está presente en la mesa, Alejandra Race Figueroa, Magdalena Rivera, que también nos acompaña, Martín Álvarez, Roxana Ríos, Luis Fuentes y Lisbeth León. Nos van a compartir movilidades y espacios cotidianos de niños y niñas en barrios de alto deterioro urbano en Santiago de Chile. Las escuchamos. Cuando quieran, Magdalena, María, no sé si se escuchó mi presentación. Sí, no. Hola. Disculpa, quiero saber si se ve la pantalla, si se ve la presentación. No. Aún no se ve. Esperen, es que no. A ver.
¿Cómo lo tengo que hacer? Porque estoy tratando de hacerlo, pero no me resulta. Tenés, Debajo de la pantalla, María, hay una serie Empieza, de iconos. ¿sí? Hay uno que es un cuadradito con una flecha para arriba. Sí, eso lo puse. Y pongo Ese en una icono pestaña, debería en una abrirte una ventana, ventana o toda tu compartida. pantalla. Me dice eso. Debería aparecerte una posibilidad de presentar ahora en ese icono. Me poné aparece. donde te dice todo tu pantalla. Ya. A ver. Que eso hice no me resultó en delante. Y ahora, compartir la pantalla completa, ¿verdad? Tenés que elegir, claro, pero ahí te dice seleccionar ventana o pantalla y tenés que seleccionar ahí el nombre del archivo del que vos tengas abierto. Lo tenés Sabes que que tener abierto en no tu... me deja. No sé si es porque tengo un Mac. No sé. Espérame. A ver, déjame Me parece. intentar. Sí, inténtalo Déjame tú, intentarlo ahí. Mandy, porque no... Me pide una, como que tengo que... Ahí Ahí sí. está. Sí. Ya, ahí se ve. Sí. Perfecto. Sí, ahora ponlo en modo Ahí ya presentación. se ve. Ya, bueno, voy a comenzar. No los veo a ustedes, pero ahí me van diciendo si se va cambiando. No se Bueno, cambia, primero Mandy, no está en modo presentación, por si acaso. no se modo presentación todavía. No. Hoy lo puse en modo. A ver. ¿Y ahí? Todavía no. No sé por qué. Antes tocaste algo que se vio perfecto y lo sacaste. ¿Ahí? No. No. Ahí achicale porque está muy grande el... Quizá volver a abrirlo, no sé. A ver. Un segundo. Ahí lo tengo como pantalla completa. ¿Se ve? No se ve del todo como presentación, pero No. llegamos a ver. Pero se ¿Se ve ve. igual? Ya, voy a... Sí, por lo menos se ve. Bueno, primero contarles que este documento, esta investigación presenta los hallazgos y las conclusiones y las recomendaciones que obtuvimos a través de un estudio cualitativo que hicimos sobre espacios habitacionales y barriales de niños y niñas que vivían en conjuntos habitacionales el Volcán 3 y Parinacota en dos comunas de Santiago de Chile, Puente Alto y Quilicura. Y este estudio fue parte de un proceso de instalación y diagnóstico territorial de un programa de regeneración urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Dicho programa busca, ¿cierto?, la recuperación de estos espacios públicos, el mejoramiento de estos espacios de conjuntos de viviendas, pero también pone especial atención no solamente en la parte de infraestructura, sino que también en la cohesión social y en la promoción de la participación comunitaria de estos barrios. Y si bien estos planes de regeneración cuentan con estos espacios de participación, se centran principalmente en población adulta. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue incorporar la visión de infancia dentro de este programa de regeneración y construir desde la experiencia y la perspectiva de los niños y niñas y sus adultos significativos un diagnóstico participativo y lineamientos de intervención específicamente respecto a condiciones de vivienda y espacios públicos de estos barrios para ser incorporados en este plan de regeneración. Bueno, esto a raíz de que en el año 90 Chile se suscribe, ¿cierto?, a la Convención de los Derechos del Niño, o sea, ratifica, ¿cierto?, esta convención y se compromete a llevar a cabo acciones que busquen mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, en los temas de urbanismo, estamos frente
a un urbanismo que concibe el espacio principalmente basado en un modelo hegemónico adultocentrista, dejando fuera, digamos, la visión de la infancia, la visión de los niños. Mandy, no se ven las láminas cuando las corres. Se ¿No? quedó solo en la portada. ¿Seguimos? Ay, no. Dios. Ahí. Ahora sí. Ahí sí, ya voy a quedarme ahí. Sí, Magdalena, no Sí. ocurre nada. Como no pasó a modo presentación, quizás tengas que scrollar, pero no pasa nada, se está viendo bien. Ya, Ahora ahí, sí. bueno, lo que les contaba del objetivo anterior, ahí se ve como la imagen de los niños a la derecha. Y en relación a la problemática, esta concepción del espacio basado en este modelo hegemónico adultocentrista que deja fuera la experiencia de la infancia y que ha contribuido a una pérdida de autonomía de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad, ya que no son considerados como agentes vinculantes ni en la creación ni en la planificación de estos espacios urbanos, los cuales son construidos considerando solamente las necesidades de este hombre adulto, ¿cierto?, y productivo. Y esto hace que la ciudad deje de ser un espacio y un lugar de encuentro para los niños, niñas y adolescentes, ya que se fraccionan, ¿cierto?, los espacios y son apropiados física y simbólicamente otros lugares como espacios de infancia, como lugares de los niños. Entonces, en ese sentido, se hace muy necesario avanzar hacia una incorporación de la perspectiva de la niñez, utilizando metodologías participativas que permitan incorporar esta voz en el diagnóstico, planificación y diseño de los espacios de uso cotidiano. Un poco para contarles sobre el contexto, ¿se ve bien ahí? Sí, Ya. sí. Sobre el contexto urbano, nosotros trabajamos en estas dos villas, que es Villa Parinacota, ubicada en Quilicura, y Villa Volcán 3, ubicada en Puente Alto, como les decía, ambas comunas de Santiago de Chile, que presentan un alto deterioro urbano. Estos espacios fueron construidos como villas a fines de los años 90, son barrios de viviendas sociales, de alta densidad, pero sin embargo de escaso equipamiento urbano y muchísimos problemas de inseguridad, narcotráfico, microbasurales, etc. En ambos territorios, estos conjuntos habitacionales se caracterizan por ser blocks, que les llamamos acá en Chile, no sé si es para todos el mismo nombre, pero son estos edificios como compactos de 3 a 4 pisos, con escaso distanciamiento entre ellos y con un estándar de calidad arquitectónica bastante bajo, lo que genera grandes problemas de habitabilidad, por una parte porque no cumplen, por ejemplo, diversos problemas de desempeño térmico, acústico, la materialidad es deficiente, existen problemas de condensación, de humedad, de plagas, y también su diseño no es adaptable a las crecientes cambiantes necesidades de las familias, por lo que se registran muchas ampliaciones informales, que no se ajustan obviamente a las normas legales de construcción, y también, bueno, lo más increíble de todo es que son departamentos que no superan muchas veces los 50 metros cuadrados, o sea, son entre 40, 43 metros y algunos de 50 metros cuadrados, lo cual genera muchísimos problemas de habitabilidad para las familias. En ese sentido, lo que hicimos a nivel metodológico fue, bueno, este estudio que consistió en entrevistas abiertas en las viviendas a las cuidadoras de estos niños, donde entrevistamos a a cuidadoras de niños de 0 a 3 años hasta 12 años, en un total de una muestra de 24, y buscamos observar, ¿cierto?, las características físicas de los espacios, así también sus usos, las actividades y las prácticas de crianza y cuidado que se desplegaban asociadas a estos espacios. Nos centramos principalmente como en las rutinas cotidianas, ahí tenemos, ¿cierto?, como este diagrama, y de qué manera las características del habitat, los usos y las actividades generaban elementos de protección y cuidado del espacio y se ajustaban a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Sigo yo. Uh-huh. Si puedes correr la siguiente, gracias. Bueno, en relación a los principales hallazgos y a los principales resultados de este estudio, los queremos dividir básicamente en dos ámbitos. Uno, en todo lo que tiene que ver con la estimulación y el desarrollo, ¿verdad?, de los niños y niñas, y por otra parte, el tema de la protección y cuidado. La siguiente, por favor. En cuanto a la estimulación y desarrollo, podemos observar tres grandes, elementos, diríamos. Por una parte está el tema de la disponibilidad de los espacios. Como decía Magdalena, las dimensiones de la vivienda son bastante escasas, por lo tanto,
los espacios que tienen las viviendas generan, ¿cierto?, una presión y producen un desborde de los espacios comunes, de los living y espacios, digamos, intersticiales. Y eso en el fondo lo que tiene que ver es que al final existe poca disponibilidad de espacios para que también los propios niños puedan desarrollar, ¿verdad?, y poder generar ciertos funciones, ¿verdad?, que les generen autonomía en su desarrollo. Dale con la siguiente. Por otra parte, pudimos ver, obviamente, que existe una falta de privacidad en las viviendas, ¿cierto? Y en ese sentido vemos que hay espacios, hay habitaciones que se comparten entre, por lo general, quizás incluso una sola habitación para toda una familia, donde hay viviendas donde viven más de una familia en esos 40 o 50 metros cuadrados, y obviamente eso impacta en la privacidad, no solamente en lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, sino también en las necesidades de privacidad de los niños y niñas y su propia intimidad. Pasa a la siguiente. En cuanto a lo que también ya decía, ¿verdad?, Magdalena en un inicio, pudimos constatar que obviamente los espacios tienen, digamos, elementos claves, ¿verdad?, que nos refieren al adultocentrismo, y esto porque efectivamente uno no puede dar cuenta muchas veces que en esos espacios habitan niños, ¿ya? No existen espacios justamente donde los niños y niñas cotidianamente puedan tener, ¿verdad?, sus juguetes, sus distintos elementos, ¿verdad?, que les propicie el juego y también un desarrollo quizás autónomo en ese espacio. Vimos entonces los espacios con bastante presión y quizás en algunos de los lugares habían cierto como cúmulos de juguetes bien, digamos, que entorpecían muchas veces incluso los accesos. Sigamos ahí. En este sentido, entonces, los espacios de la vivienda son bastante reducidos y están organizados desde una perspectiva adultocéntrica, lo que trae, lógicamente, bastantes consecuencias en torno a la autonomía y al desarrollo de los niños y niñas. Por otra parte, quisimos relevar, ¿verdad?, en relación a los resultados y según los objetivos de este estudio, todo el ítem que tiene que ver con la protección y el cuidado y también las prácticas de crianza que se generan en torno a estos espacios. Pudimos aquí visibilizar, ¿verdad?, cómo el papel que tienen las mujeres sobre el cuidado y la movilidad, y aquí podemos ver que efectivamente el cuidado recae en general en las mujeres y principalmente en las madres. Todos los demás, digamos, roles que ejercen las mujeres se hacen con el pie, digamos, como forzado del cuidado de los niños, por lo tanto las mujeres son quienes de alguna manera lideran, ¿cierto?, todo el tema de la protección y cuidado de los niños. Y en ese sentido también son las propias, también como las redes, ¿verdad?, de mujeres, de las vecinas, que también son quienes propician también espacios de cuidado para los niños, ¿verdad?, de otras mujeres, ¿ya? Pasa a la siguiente. Entonces, en ese sentido, como que destacamos el tema de las redes comunitarias y autogestión. También pudimos observar, ¿verdad?, que había una autogestión de este espacio común y existía una colaboración entre vecinas y vecinos que justamente permitía como sacar muchas veces del encierro de los departamentos a los niños y niñas y liberar algo de tiempo de las madres. Y por último, quisimos también relevar otro aspecto que observamos que nos llamó, que de alguna manera como que impacta, ¿verdad?, los resultados, que tiene que ver con la seguridad al interior del hogar. No se observan resguardos para evitar la exposición a riesgos de accidentes dentro del hogar y la inseguridad del exterior. También de alguna manera ingresa a las habitaciones. Vimos muchas habitaciones donde tenían, ¿verdad?, estaban los vidrios quebrados, ¿cierto?, por muchas veces algún piedrazo, algún disturbio que hubiese en el exterior de la vivienda. Por lo tanto, el tema de la seguridad no solamente se ve al exterior, sino también al interior, donde muchas veces los espacios, por ejemplo, de los baños o las cocinas, estaban, digamos, con algunos riesgos totalmente visibles para el desarrollo autónomo de los niños y niñas. Por lo tanto, las movilidades y las actividades de los niños y niñas deben pensarse en conjunto con la de sus madres y cuidadoras. Ya en la práctica se mueven siempre juntos, privilegiando el cuidado y la supervisión
constante de los menores. La seguridad de estas movilidades se construye comunitariamente. Entonces, todo el impacto que tiene que ver, ¿verdad?, con la seguridad que decíamos anteriormente, también eso al final son las propias mujeres y esas redes, ¿verdad?, que entre ellas conforman las que podrían de alguna manera como intentar impactar de menor medida el tema de las inseguridades. En cuanto a las conclusiones, bueno, por una parte, como ya decíamos, ¿verdad?, pudimos constatar que efectivamente los espacios habitacionales y barriales que observamos se caracterizan por su diseño adultocéntrico y por su limitada capacidad de acoger a los niños y niñas de una forma segura que potencie su autonomía y desarrollo. En este sentido, nos preguntamos, este estudio, el trabajo de campo, lo realizamos justo antes de la pandemia, ¿verdad?, causada por el COVID. Entonces, de alguna forma, también nos preguntamos ahora que si bien esto era ya, digamos, problemático, ¿cómo será, digamos, la vida de estos niños y niñas en viviendas de estas características, ¿ya? También creemos que hay que preguntarse en futuras investigaciones sobre cuál efectivamente es el impacto que tiene en el desarrollo de los niños y niñas el vivir en estas condiciones, ¿ya?, habitacionales. Por otra parte, creemos que es importante pensar los espacios desde la diada cuidadora niño o niña, como decíamos, pensando en el rol que tiene la mujer madre en este caso, en la vida, ¿verdad?, de los niños y en cómo se configuran también esas viviendas. Visibilizar también los recursos protectores que están actuando a nivel familiar y comunitario, eso es súper importante, y desde allí quizás generar ciertas intervenciones que podrían impactar, ¿cierto?, ojalá positivamente en esos riesgos que se observaron. Las prácticas de cuidado y crianza no son solo dependientes de los padres y madres, eso también es importante como señalarlo y a propósito del foco que tiene este estudio, ¿verdad?, sino que involucran a la sociedad en su conjunto, por lo que la comunidad, la sociedad civil y el Estado a través de sus políticas y organismos, ¿verdad?, juegan un rol relevante en ello, ¿ya? En ese sentido, las prácticas de crianza no solo pensarlas en un espacio desde lo privado, sino también donde se involucran distintos actores y por lo tanto la responsabilidad en ese sentido también es compartida. Por otra parte, creemos que debemos avanzar, ¿verdad?, en pensar la vivienda y el barrio y la comunidad como agentes del cuidado y la promoción del desarrollo y autonomía de los niños y niñas, y en ese sentido también generar políticas que avancen en ello. Y por último, señalar que, como bien sabemos, los niños y niñas tienen necesidades diferentes hacia el espacio que los adultos, y por lo tanto debemos justamente explorar a partir de procesos participativos que visibilicen aquello que los adultos no vemos, ¿cierto?, y consideramos al momento de planificar y diseñar la vivienda y la ciudad. En ese sentido, este estudio, al contemplar también la visión de los propios niños y niñas, es un aporte justamente porque nos da luces de algunos elementos que necesitan o que visualizan los niños como importantes en su forma de habitar. Eso, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación a ustedes. Creo, no sé, quizás no lo he visto, pero no sé si está María Isabel Villada Gil, que es la experiencia de Medellín, la ciudad habitada desde la comunidad sorda. No sé si... No, creo que no ha ingresado, Caro. Me parece que a lo mejor podríamos ir haciendo los primeros comentarios de estas primeras presentaciones. Perfecto, entonces le voy a dar la palabra a nuestras comentaristas, a Cristina Huitrago y Dulce Laura Castillo, que son compañeras investigadoras especializadas. Cristina en Juventudes y Dulce ha trabajado infancias desde Colombia y Dulce desde Venezuela y Uruguay en un cruce, así que las invito a Cristina y a Dulce a hacer unos comentarios de este primer módulo de presentaciones. Dulce, ¿quieres empezar? Empiezo. Listo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Huitrago, como decía Carolina. Soy de la ciudad de Medellín y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar algunos temas de juventudes y me complace mucho estar acá escuchándoles también en estas tres ponencias iniciales y seguramente en las que continuarán.
esta mesa tiene una apuesta clarísima por el derecho a la ciudad desde la perspectiva de las infancias y las juventudes. Y pues quiero mis comentarios centrarlos un poco en lo que veo en estas tres ponencias respecto precisamente al tema de nuestra mesa, que es el derecho a la ciudad. Interpreto en los pocos minutos que tuvieron para compartirnos sus experiencias, pues que tanto Alejandro como Eileen, María y Magdalena nos presentan desde tres perspectivas diferentes asuntos relevantes en el derecho a la ciudad, y quisiera señalar pues como algunos de ellos. Hay desde las diferencias pues que cada ponencia tiene, que cada espacio que ustedes nos socializaron construyó a partir de la investigación. Hay un asunto que es como que nos une o que nos hila en esta mesa, y es que el espacio ha sido una construcción adultocéntrica, como ustedes lo mencionaban, desde modelos hegemónicos, que ha imposibilitado de muchas maneras que la participación de otras personas como las infancias y las juventudes, sobre todo niños y niñas y adolescentes, que era a la población a la que ustedes se referían, pues realmente puedan posicionarse allí como agentes, ¿cierto? No solamente agentes de su propia experiencia, sino también como agentes de construcción de ese espacio y como agentes de cambio. Entonces, esto de que el espacio haya sido tradicionalmente considerado, planeado, diseñado desde modelos adultocéntricos, desde modelos hegemónicos, es uno de los asuntos que veo pues como en nuestro tema del derecho a la ciudad acá más relevante. Y eso tiene sus implicaciones si tomamos en cuenta la cantidad poblacional que son niños y niñas. Alejandro nos mencionaba que en México pues es el 30% de la población, seguramente en Chile y en Perú también viene a ser más o menos la tercera parte de la población, porque pues más o menos estamos en esos porcentajes muy equilibrados en Latinoamérica. ¿Y qué pasa cuando la ciudad, el espacio, no es construido por la tercera parte de la población, ¿cierto? Hay un desconocimiento total ahí de las posibilidades de participación que tienen los niños y las niñas. Y hay otro punto que me parece interesante, y es ese aspecto de salir de lo privado a lo público, ¿cierto? Como una oportunidad no solamente de diseñar la ciudad, de planear la ciudad, de ejercer el derecho a la ciudad, sino también como un aspecto que lo que hace es que imposibilita otros componentes que son centrales en nuestra mesa, como por ejemplo la participación. Entonces, en estas tres ponencias quiero como resaltar estos asuntos. También señalar algunas de las disputas o problemas, tensiones que ustedes mencionaron. Uno, pues que los niños y las niñas han sido ignorados e ignoradas en lo que es la planeación urbana, y les hemos desconocido desde allí su derecho a la ciudad, porque eso implica también, como lo mencionaba Alejandro, pues entonces un desconocimiento de la capacidad que tienen para pensar su territorio, para analizarlo y hacer propuestas sobre él, ¿cierto? Y también lo que Eileen nos señalaba, pues de esas relaciones entonces polarizadas que se empiezan a generar con las personas adultas. Ella lo mencionaba en los términos de villanos y aliados, pero pues también en una relación de polaridad en la que es el adulto el que debe decirme como niño o niña lo que yo debo pensar de mi espacio, sentir de mi espacio, construir sobre mi espacio, y un adulto o una adulta que desconoce que yo como niño, niña o adolescente soy un sujeto que habita ese espacio y que al habitarlo lo configura desde su propia experiencia, desde su propia subjetividad. Entonces, me alegra mucho haberles escuchado, porque desde las tres perspectivas creo que podemos generar como una comprensión bastante complementaria pues de lo que es el derecho a la ciudad, precisamente desde la perspectiva de las infancias y las juventudes. Entonces, Dulce, que te doy la palabra para que complementes estos comentarios. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Alejandro, Juan José, Eileen, María y Magdalena. Me parece que han sido presentaciones súper interesantes, y sobre todo quiero resaltar que desde la academia estemos presentando investigaciones que tengan una perspectiva de derechos, pero que además replantea el derecho a la ciudad, y valoro muchísimo el impulso que le dio Alejandro y Juan José desde una mirada también desde la ciudadanía,
y cómo también entender que la promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes no pertenece a una sola disciplina o a una sola institución, y creo que por eso tenemos que empezar a pensar desde la integralidad, y creo que desde la academia podemos dar mucho al respecto. Valoro muchísimo desde la investigación que está desarrollando Alejandro y Juan José el hecho de pensar la participación infantil y adolescente en la planificación, pero sobre todo cómo, a pesar de que en el Estado mexicano existe un sistema de protección que a nivel regional es súper reconocido y se piensa cómo todas las instituciones que hacen parte del Poder Ejecutivo tienen que generar políticas pensadas en la infancia y la adolescencia, aún seguimos teniendo estas debilidades en pensar la planificación de nuestras ciudades y qué estados como el Estado mexicano, donde la infancia y la adolescencia sigue estando invisibilizada. Y creo que en base a eso es tan importante como la transversalidad de la participación infantil y adolescente está en las tres exposiciones. Valoro muchísimo que por una parte Eileen nos plantee esta decisión acertada, y que creo que tiene que ser un margen y una garantía inquebrantable al momento de investigar sobre niños, niñas y adolescentes, el pensar esa investigación con los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cómo pensamos las infancias, que en los relatos que ustedes nos compartían el día de hoy estaban tan presentes, sobre todo en una región como la nuestra tan desigual, y cómo el acceso, uso, la accesibilidad, la inclusión de las infancias es tan diferente y presenta todas estas problemáticas en cada uno de nuestros estados? Entonces, ¿cómo no tener aliados y villanos en una sociedad que es adultocéntrica y que no se pensó para niños, niñas y adolescentes? Y cómo esas resistencias del adultocentrismo nos hacen pensar en tiempos de pandemia en, bueno, una vacuna contra el adultocentrismo que realmente impulse el diálogo intergeneracional. Y esto no solamente en las distintas instituciones, sino cuando pensamos el derecho de la ciudad, y sobre todo cuando pensamos también estas sociedades que reconozcan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como plenos ciudadanos. Nuevamente resalto la necesidad, y me parece súper valioso, Eileen, que traigas el rol de este programa, esta política que va destinada a la infancia y la adolescencia, y cómo tiene que también poner foco a las distintas infancias y a la diferencia que tiene también el niño y la vivencia de un niño o niña adolescente en la Amazonía. Por otra parte, María Magdalena y María nos traían esta experiencia, este diagnóstico participativo, y que si pensamos también las ciudades y las distintas infraestructuras que cuidan o que deberían cuidar la manera en que vivimos y que descansamos, también como las políticas siguen siendo asistencialistas en infraestructuras que no están pensadas para la convivencia, que no están pensadas para el diálogo, pero más allá como las poblaciones buscan ese cuidado, ¿no? Y me parece súper interesante cómo las prácticas de cuidado entran en disputa. Seguimos viendo en que el cuidado está totalmente ejercido por la mujer, y porque es un rol que estamos ejerciendo y que tenemos que ejercer porque alguien se tiene que hacer cargo. Pero por otro lado, como también podemos pensar ese rol del Estado desde lo local, municipal, estatal, nacional, en el que genere herramientas para que no solamente la infraestructura, sino también las relaciones de cuidado de niños, niñas y adolescentes sean mucho más cuidadas. Nuevamente, como una primera reflexión, la posibilidad de seguir pensando la academia desde la investigación con niños, niñas y adolescentes, esta frase que es tan común y que se ha hecho por muchos colectivos y que ahora lo resaltan los niños, niñas y adolescentes, es nada de nosotros sin nosotros. Entonces, ¿cómo pensamos el adultocentrismo también desde la academia? Y valoro que estas tres investigaciones se planteen esa disputa y busquen integrar la voz de niños, niñas y adolescentes y su incidencia en cada una de ellas. Así que, Cristina, Diego, muchísimas gracias. Gracias a nuestras comentaristas por las observaciones, por el detenimiento, por la escucha y también por el trabajo en estos meses en el preparado de la mesa. Continuamos con lo que sería el segundo módulo, que es una serie también de 3-4 presentaciones, según si están todos presentes. Comenzamos esta segunda parte con el tema apropiación del territorio a través de programas educativos para jóvenes en el ámbito de lo público y de lo privado. Aquí está, creo que el equipo completo: Daniela Sánchez Correa, Cristina Buitrago, María Camila Verga Rollave y Sandra Elizabeth Colorado Rendón. Creo que están las 4, no sé cómo han decidido
realizar la presentación, pero tienen la palabra y será un gusto escucharlas. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, ya mi compañera les va a compartir la pantalla. Bueno, entonces, como decía... Dale, Cami. ¿Lo están viendo? Sí. Ah, dale. Bueno, entonces, como decía Carolina, hoy les vamos a comentar un poco sobre la apropiación territorial y la subjetividad política a partir de estos procesos de formación. Cami, ¿puedes pasar, por favor? A la próxima. Bueno, entonces en esta investigación nos propusimos básicamente comprender cómo los procesos educativos y de formación social de los proyectos Medellín en la Cabeza y Reto 9 generan apropiación territorial y posibilitan la construcción, el fortalecimiento de la subjetividad política en jóvenes en Medellín, ¿cierto? Para eso nos propusimos 3 objetivos específicos. El primero de ellos es describir los componentes pedagógicos y metodológicos de Medellín en la Cabeza y Reto 9. El segundo es identificar cómo perciben los participantes estos proyectos, su apropiación territorial a través de estos programas y de los procesos generados al interior de ellos. Y por último, caracterizar los aportes de Medellín en la Cabeza y Reto 9 en el fortalecimiento de la subjetividad política en la población juvenil. Bueno, pues les cuento un poco de estos 2 proyectos. Medellín en la Cabeza es un proyecto de la Secretaría de Juventud de la ciudad de Medellín y Reto 9 es un proyecto del movimiento salesiano. Pues estos 2 proyectos básicamente le apuestan a la formación ciudadana y al reconocimiento del territorio a partir de propuestas pedagógicas. Estos procesos básicamente, pues uno está desde el ámbito de lo público, que es de Medellín en la Cabeza, y el otro desde lo privado, que es Reto 9. Y pues básicamente hemos descubierto que estos proyectos le están apostando como a que los jóvenes conozcan la ciudad y se apropien de ella en la medida en la que la recorren y la habitan, ¿cierto? Bueno, ¿qué pudimos identificar básicamente acá? Es que estos proyectos de formación social y educativa logran que los jóvenes se apropien de su territorio y fortalecen su subjetividad política. Asimismo, pues fortalecen también el interés de los jóvenes por recorrer la ciudad, por conocer su historia, por apropiarse de esos espacios a los que usualmente no van, y a generar pues también como esos vínculos y ese sentido de pertenencia con ese territorio. Y por último, pues también que los jóvenes reconozcan esa ciudad en la que habitan, se empoderen también como unos actores políticos y como ciudadanos activos con capacidad de incidencia en esos espacios en esos espacios y de toma de decisiones. Y pues también que de alguna u otra forma también se destaca ese interés por fomentar a los jóvenes de salir como de esa zona de confort, ¿cierto? De salir a la calle, de que afuera también puedan lograr como generar afinidades y apropiarse con ese territorio, y que de alguna forma también se cambien como esos imaginarios negativos que se tienen a ciertas zonas de la ciudad, precisamente yendo allá y habitando esos territorios. Entonces, bueno, básicamente esos programas educativos están pensando como en ese propósito de que los jóvenes salgan a la calle, de que interactúen, de que salgan con preguntas también, con la emoción de aprender y de compartir también con las otras personas, ¿cierto? Bueno, la metodología que utilizamos para la investigación, pues básicamente hicimos 3 entrevistas grupales, 2 grupos focales, observación participante a 8 de los recorridos, 4 que se hicieron con Medellín en la Cabeza y otros 4 con Reto 9. Se hizo revisión también de documentos que tenían que ver como con lo que hacen precisamente estos proyectos.
Y luego para todo el proceso de análisis de esta información, el procesamiento de análisis, pues hizo una expansión de datos que terminó en, pues se terminaron sacando 674 fragmentos con sentido, de los cuales se dividieron en 3 categorías preestablecidas, y pues se llevó como a una categoría también emergente, y en esa reducción de datos aparecieron 4 categorías y 14 subcategorías. Se trabajó bajo el paradigma constructivista, fue una investigación cualitativa y un estudio de caso. Bueno, le doy la palabra a Sandra. Gracias, Daniela. Bueno, Camila y Daniela son investigadoras que empezaron en este proyecto. Somos del Colegio Mayor de Antioquia, de la ciudad de Medellín, y la investigación se desarrolló tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, a través de estas 2 propuestas educativas que nos permitió dar cuenta que en sí los procesos educativos desde la pedagogía social o desde la educación social que se implementan en el territorio sí pueden aportar a la construcción o a la constitución subjetividad política de los y de las jóvenes, permitiendo entonces, como lo hablaba ahorita la compañera Daniela, en el asunto de la apropiación del territorio, en la generación de nuevas alternativas que permitan el desarrollo libre, la reflexión, la construcción de propuestas políticas para el territorio y para las comunidades, y también la generación de vínculos que rompen un poco con estos elementos establecidos de la sectorización de las ciudades, de poder establecer unos límites, porque al permitirse encontrar en otros escenarios, conocer otros territorios y en esa medida también reencontrarse entre ellos y ellas, les permite entonces afianzar, reconocerse como sujetos como tal y también generar efectividades, cosa que se sale ya después de los marcos establecidos en estas 2 propuestas educativas, porque ya son ellos mismos y ellas mismas los que vienen generando otras propuestas que siguen fortaleciendo sus capacidades de liderazgo, pero también como todos esos procesos que se vienen desarrollando en la ciudad. Además, pues también la investigación que tuvo la participación muy activa de los compañeros y de las compañeras de Reto 9, que son los que lideran pues como otra parte el proceso educativo, permite dar cuenta que los y las jóvenes también pueden investigar, que también pueden participar en estos procesos de investigación, que no tienen que esperar como que hayan unos niveles altos para poderse lanzar en la investigación, poder obtener información, hacer proceso de entrevista, generar análisis y generar conclusiones que son importantes. Entonces, desde ahí es una investigación, creo que las únicas adultas que estábamos ahí éramos Cristina y yo, que es una investigación desde pensándose en la juventud, pero también hecha por los y por las jóvenes, y como decía ahorita Diego, con un alto componente de mujeres participando en este proceso investigativo. Entonces creo que ahí cerramos de manera rápida, aprovechando el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todas las compañeras, al equipo por la presentación. Y quisiera saber si hay alguien que haya ingresado del equipo de el tema es Quieto no existe, participación ciudadana de la niñez en plural, en diálogo con la extensión universitaria y la investigación. Creo que estaba Marcela D'Angelo. Marcela D'Angelo, Miguel Vitales, Homero Ramírez, no. Silvia Ramos y Fernanda. Me parece que no, claro, no. Son compañeras y compañeros que Marcela D'Angelo ingresó al principio. No los vi que estén. Bien, entonces vamos a continuar, que sí, bien que ingresó, con el tema Geografías de la Infancia, derribando muros del gigante egoísta, de Piera Medina, es la ponencia. Hola, hola. A ver, voy a compartir pantalla. Piera, ingresaste unos minutitos luego. Diego había pedido al comienzo si podían introducir brevemente algo del contexto ¿sí? de la producción de la ponencia y quiénes eran cada una de los que presentaban. Dale, mientras preparo. ¿Me avisan ustedes? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, cuando quieras, Piera. Ya, perfecto.
escuchamos y se ve la presentación. Ya, bueno, yo soy Piera Medina, soy directora ejecutiva de la Fundación Escala Común, una plataforma de investigación aplicada sobre infancia, crianza, cuidado y bienestar en la ciudad y territorio. Y hoy día les voy a presentar brevemente el estudio que realizamos titulado Geografías de la Infancia, análisis de la pertenencia infantil en el diseño de espacios públicos. Se va viendo cómo van pasando las páginas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfectamente, se ve. Bueno, en la Sí, Fundación... perfecto. Bacán. En la Fundación buscamos transformar la cultura y el enfoque sobre la infancia en la ciudad, relevando por sobre todo las voces, las emociones y las percepciones Perdón, que tienen los Piera. niños. Perdón, Piera, porque muchas y muchos creo que no conocen de qué lugar es la fundación. Ah, de Chile. De Chile, buen punto. Defendiendo sus inquietudes y ampliando su rol como agentes urbanos activos, desde el cual surge esta investigación que tiene como objetivo evaluar los efectos del diseño y la morfología de los espacios públicos en función de las prácticas cotidianas del bienestar de los niños en dos contextos urbanos de la región de Aysén en Chile. Y para construir desde su visión y perspectiva el primer set de indicadores con enfoque en la niñez y la ciudad. El estudio tiene tres componentes de análisis. El primero es la percepción y evaluación infantil respecto al diseño de los espacios públicos. El segundo, la participación y el rol de la infancia en la calidad de vida urbana. Y el tercero, los grados de involucramiento ciudadano en las prácticas de desarrollo urbano. Nosotros partimos esta investigación haciéndonos esta pregunta, como ¿cuáles son los espacios donde realmente están los niños presentes en el espacio público, ¿no es cierto? ¿Son solamente los espacios de juego en las plazas y parques el único lugar donde están presentes o la única necesidad y demanda que están teniendo los niños en el espacio de la ciudad? Nosotros creemos que no, y para eso necesitábamos como avanzar un poco sobre esto, de cuáles son los elementos que están presentes cuando hablamos de participación infantil, ¿no es cierto? A partir de ahí nosotros acuñamos el concepto de pertenencia infantil como un modelo de planificación urbana que es integrada e inclusiva, que plantea tener a la infancia como parámetro en el diseño de los espacios públicos de la planificación territorial, o sea, poner a la infancia como un poco como el punto cero de la partida desde donde empezamos a pensar la ciudad, para poder avanzar hacia ciudades más inclusivas, seguras y amigables para todos. El resultado de la investigación tiene dos como pilares en el fondo. El primero, que es este estudio sobre la percepción y evaluación infantil sobre el espacio público y la movilidad infantil en Coyhaique y Puerto Aysén de Chile, que tiene como base también un marco teórico que buscaba, por sobre todo, poder entender cuáles son los beneficios que tiene la ciudad y el espacio en el desarrollo integral de la niñez. O sea, no solamente reconocer el derecho de la ciudad que tienen los niños respecto a su participación y el involucramiento de sus voces y percepciones, sino también entender de que la ciudad o el espacio tiene efectos súper significativos en el desarrollo de la persona desde edades tempranas. Por lo tanto, también buscábamos entender cuáles son los vínculos que existen entre el desarrollo que el niño va teniendo respecto al espacio y los factores que van, por una parte, afectando y por otra parte, positiva y negativamente también el desarrollo de los niños. Y en segundo lugar está este set de indicadores que les voy a contar más adelante. A modo súper resumido, los resultados del estudio, les voy a presentar aquí algunos como de los principales resultados. Este estudio fue realizado como base con los talleres de participación ciudadana infantil que se realizaron en la comuna de Coyhaique y Puerto Aysén durante 2 semanas. Estuvimos trabajando con 120 niños. A partir de eso nosotros pudimos elaborar, ¿no es cierto?, el proceso de análisis y también del diseño de los indicadores. Este es el contexto urbano de Coyhaique, aquí enfocado principalmente en los espacios de espacios públicos y áreas verdes para niños. Son dos comunas que están localizadas muy al sur de Chile, por lo tanto cuentan con precipitaciones casi todo el año, muy, muy helado. Este es Puerto Aysén, ¿no es cierto?, que está localizado mucho más hacia la costa de la región. En términos generales, aquí les voy a presentar algunos de los principales aspectos de la evaluación y percepción infantil que fueron recogidos de los procesos participativos, donde los niños, lo primero que yo creo que es importante mencionar es que los niños sienten que la ciudad y el espacio público es una plataforma de interacción social donde ellos se sienten parte. Y al sentirse parte, ellos sienten que tienen como la necesidad de poder decir cómo se sienten parte. En este sentido, ellos reconocen de que uno de los principales problemas que existe respecto a su presencia en la ciudad tiene que ver con la accesibilidad y las intersecciones peatonales. Los niños no se sienten respetados y sienten que también
estos lugares, ¿no es cierto?, donde ellos acceden a los espacios públicos, ya sea desde la vereda, el cruce peatonal o el acceso directo a los espacios de la ciudad, ellos, si es que no van acompañados con un adulto, no son vistos. Lo segundo, un elemento que aparece mucho, que tiene que ver con la calidad y la iluminación de las aceras. Esto principalmente porque los niños se reconocen como parte de un entramado intergeneracional donde ellos no van solos, van siempre en la compañía de un otro. Por lo tanto, para ellos la idea de la calidad de los espacios tiene que ver, por ejemplo, con que vayan con sus abuelitos, que vayan con su mamá, con un coche que van con sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, se van conjugando una serie de otros elementos que tienen que ver con los cuidados, que son súper importantes a la hora de pensar la ciudad. En tercer lugar, es el alto flujo vehicular y la localización de las áreas verdes. Eso es uno de los principales componentes que para ellos afecta su percepción y también el uso de los espacios. Por ejemplo, en Coyhaique hay una avenida donde hay en un bandejón central, están uno de los mejores juegos que tiene la ciudad están ahí. Y están localizados en el bandejón central de la avenida de 4 pistas por lado. Entonces, está bien bonito, ¿no es cierto?, este espacio, pero en verdad es súper difícil acceder. Es un lugar que está rodeado de vehículos que pasan muy rápido, por lo tanto, la localización de las áreas verdes enfocadas en la infancia tiene que tener en cuenta la accesibilidad y tiene que tener en cuenta el entorno, ¿no es cierto?, desde el cual se está pensando ese lugar. La calidad y la mantención de las áreas verdes y zonas de juego infantiles es algo súper importante, sobre todo en términos de la mantención de los lugares. En estos lugares había muchos espacios pensados para los niños, pero en muy malas condiciones, especialmente porque la condición climática tiene un efecto súper importante en la mantención de los artefactos. La presencia de microbasurales en los espacios públicos y las zonas de juegos también es uno de los elementos muy mencionados por parte de los niños y que tiene que ver directamente con que ellos perciben esos lugares como peligrosos, ¿no es cierto? En términos de la evaluación de la percepción de ellos se sienten muy poco respetados y escuchados por parte de los adultos, en términos que, así como separados, ¿no es cierto?, respetados, ellos sienten de que al ir solos, por ejemplo, un niño que vaya caminando solo al colegio, siente que si no va con un adulto, no es visto por los automovilistas, ¿no es cierto? Y en términos de la participación, ellos sienten que por más que los incluyan en acciones de participación, la opinión que ellos tengan como que no es muy validada. Eso es como a nivel transversal, casi todos más o menos opinaban lo mismo. Y hay uno de los elementos, nosotros trabajamos con un grupo de niños que estaban como en la preadolescencia, ¿no es cierto? Estaban pasando de la infancia a la adolescencia, que es un espacio de transición donde no se sienten muy incorporados en el diseño de los espacios públicos, ¿no es cierto? Hay una especie de homogeneización de la infancia en esta idea de los espacios muy estandarizados para los niños, donde el juego está como estandarizado, valga la redundancia, pensado en distintos formatos de juego que a veces incluso a los niños más chicos ya no les parece tan divertido. Entonces, a estos niños que están en una etapa como de transición, quedan como nuevamente ajenos y nuevamente como fuera de estos espectros de los espacios de la ciudad. O sea, si ya los niños no están siendo visibilizados, este grupo etario se siente aún menos visibilizados porque ni siquiera en los espacios de juego tienen lugar donde poder estar. Uno de los factores importantes que tiene que ver específicamente con la condición climática y atmosférica de estos sectores tiene que ver con el factor medioambiental. Son lugares que tienen mucha contaminación atmosférica, por lo tanto, está muy limitado las posibilidades de desarrollar actividades al aire libre en ciertos momentos del año. Y por último, tiene que ver con la autonomía y la movilidad activa como detonante mapeo cognitivo en trayectos cotidianos, que esto es un elemento que no fue tan levantado por los niños, pero sí fue elaborado a través de este proceso de mapeo cognitivo, ¿no es cierto?, donde en Coyhaique los niños se mueven principalmente en auto, en trayectos muy cortos, que se mueven casi para todos lados en auto. Los trayectos al colegio, por lo general, son súper lineales. Ellos desconocen la ruta, hay una homogeneización del espacio, no reconoce las partes y carece de ciertos detalles, ¿no es cierto?, que van involucrando el proceso de la ruta hacia el colegio, ¿no es cierto? Y este otro en Puerto Aysén, que pasa todo lo contrario. En Puerto Aysén los niños se mueven mucho caminando al colegio, se mueven mucho en bicicleta, y la noción del espacio es completamente distinta. Los niños reconocen la ruta como un elemento complejo, detallado, ¿no es cierto?, que incorpora ciertos hitos, tanto a nivel urbano como hitos específicos para los niños, y que va integrando las relaciones que aparecen y los distintos actores que están presentes en la ciudad. Bueno, y a partir de eso, y de todo este proceso participativo con los niños, que nosotros hicimos todo un proceso de sistematización, donde desarrollamos el CIVIC,
que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, garantizar el acceso equitativo para los niños a los bienes públicos urbanos, promoviendo la mayor movilidad activa y la interacción con el espacio público, también revertir actuales situaciones de desigualdad urbana respecto a la infancia y su relación con la ciudad, incrementar la conectividad, la seguridad y la accesibilidad universal para la movilidad activa de los niños en la ciudad, valorar y reconocer el entorno construido y natural como parte de la identidad de las personas desde etapas tempranas y fortalecer el sentido de comunidad. Este trabajo fue realizado en conjunto con el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica de Chile, lo pueden revisar ahí en la página civic.cl, y tiene como 5 estrategias, ¿no es cierto?, que se plantean para los proyectos urbanos con enfoque en la pertinencia infantil, que tiene que ver con las estrategias de diagnóstico, de diseño, de financiamiento, gestión, participación y evaluación y monitoreo. No voy a entrar en detalle, no nos da el tiempo, que parece que ya estoy muy avanzada, pero ahí lo pueden revisar en la página con más detalle. Y se compone de 3 principales ámbitos que son los ejes que se plantean como claves para avanzar hacia una mayor integración social infantil en la ciudad. El primero, que es el espacio público, el segundo, que es la participación ciudadana infantil, y el tercero, que es el bienestar y percepción infantil en la ciudad, en base a 3 tipos de indicadores. Uno de ellos es lineamientos, que la verdad es que se plantean como un indicador, pero tienen mucho más enfoque en avanzar hacia ese tipo como de meta, más que un indicador propiamente tal. Y aquí les voy a mostrar un poquito, así bien general, esta es la página web, que aquí están presentados los indicadores. Yo no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero finalmente lo que busca este set es poder evaluar el comportamiento que están teniendo las ciudades en relación a la pertinencia infantil en ellas, ¿no es cierto?, de cómo se están comportando las ciudades en relación a los distintos elementos que fueron levantados desde la participación. Por ejemplo, la cobertura a las áreas verdes, la accesibilidad a las zonas, la presencia de microbasurales, la presencia de zonas vehiculares de alto tránsito cercano a los áreas verdes, ¿no es cierto?, de los espacios públicos de la ciudad, las luminarias, que fue uno de los elementos muy importantes levantados por los niños, también la relación del sistema, ¿no es cierto?, de las ciclorrutas que permitan que los niños también puedan acceder de forma activa a los distintos establecimientos educacionales, cómo se vinculan también los establecimientos educacionales respecto a la participación en los procesos de diagnóstico y desarrollo de proyectos urbanos, etcétera. Y sobre el proyecto, bueno, aquí pueden revisar un poco más sobre qué es lo que es el proyecto, qué es lo que es CIPIC, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos que plantea, los distintos ámbitos y sus descripciones, y también los 3 tipos de indicadores que fueron planteados, ¿no es cierto? Aquí también pueden descargar el manual completo. Y sobre el equipo de trabajo, que también fue elaborado por Fundación Escala Común, pero con un equipo súper intergeneracional, trabajado colectivamente con el Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica. Y bueno, finalizar, ¿por qué hablar de pertenencia infantil al diseño de políticas públicas urbanas? Y es que tiene un mutuo beneficio entre la ciudad y el bienestar infantil que es imposible dejar de lado, ¿no es cierto? Los niños y adolescentes juegan un rol que es fundamental en el desafío de ciudades mucho más equitativas, inclusivas y sustentables, donde la participación infantil en estos procesos de producción de la ciudad asegura una legitimización de los derechos como ciudadanos activos, pero también permite ampliar el registro de actores dentro de la ciudad, que incluye a estos actores invisibilizados históricamente, pero también incluye otras perspectivas, otras voces, otras visiones, desde otras formas de entender el mundo que tiene que ver con las experiencias de vida de la infancia y la adolescencia. Al hablar de infancia en la ciudad, debiésemos ser capaces de superar este imaginario autocentrista que implica asociar a los niños solamente a estos espacios de juego en las plazas y parques, donde la pertenencia infantil se plantea como un modelo que permite disminuir o avanzar disminuir la brecha y avanzar en este desafío para crear nuevas concepciones de la ciudad desde un parámetro, teniendo a los niños como parámetro, ¿no es cierto?, al momento de pensar las ciudades. Finalmente, nosotros pensamos que reintroduciendo a la infancia y todos los valores que la infancia le regala a los espacios, ¿no es cierto?, en estos procesos de producción de la ciudad y sus prácticas cotidianas, podemos avanzar hacia mejores condiciones de habitabilidad para los niños, pero también para todas las personas. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Piera. Y bueno, cerramos la mesa de hoy con la presentación de Edward Fabián Ovalle Clavijo, con el tema Infancia y Movilidad, cómo construir una ciudad para todos. Edward, te escuchamos, estás por allí. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto encontrarnos así sea en estos espacios virtuales. Habría sido muy grato encontrarnos en Manizales, pero por lo menos la virtualidad nos permite acercarnos.
También muy grato encontrar con la ponencia de Piera, porque creo que se complementa mucho con lo que voy a exponer a continuación, y es la experiencia de un proyecto que se llama el Colegio en Bici en la ciudad de Bogotá. Entonces es básicamente un proyecto que surge con la idea de garantizar el derecho de los niños y las niñas a la ciudad, no solo desde el rol del juego, como bien lo decías, sino desde la propia dinámica de movilidad. Entonces voy a compartir un segundo mi pantalla. Ahí ya la están viendo completa. Listo. Básicamente la ponencia que voy a presentar en estos 10 minutos es Infancia y Movilidad, cómo construir una ciudad para todos. Y digo una ciudad para todos porque precisamente se parte del reconocimiento que una ciudad que esté al alcance de los niños y las niñas es una ciudad que puede estar al alcance de la persona mayor, del adulto joven y de todas las personas, más cuando hablamos de niños y niñas en bicicleta. En ese sentido, quisiera presentarles también qué es lo que está de fondo. En Colombia, pues de hecho en el mundo, la principal causa de muerte en niños, niñas, adolescentes y jóvenes son los siniestros viales. Y en ese sentido, pues Colombia como tal no es ajena a esa problemática. Es la segunda causa de muerte por lesión de factor externo, y es por eso que surgen proyectos que buscan garantizar el derecho de los niños y las niñas a la ciudad, sobre todo verificando que la movilidad sea segura, con otra infinidad de elementos que quisiera ir mostrándoselos, pero el horizonte misional de este proyecto al Colegio en Bici que les voy a contar, finalmente es garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes a las instituciones educativas, ir y volver todos los días en bici a su colegio. También se hacen otras cicloexpediciones, que son como salidas pedagógicas a lugares de interés de los estudiantes, para fomentar el interés también en el uso de la bicicleta. Este proyecto tiene una idea filosófica de fondo y podría estar materializada en la concepción democrática de la educación de John Dewey, el filósofo de la experiencia. Y quisiera leer este breve párrafo en donde nos indica qué es para él la democracia. Y básicamente dice, decir que la democracia es únicamente una forma de gobierno es como decir que una casa es más o menos lo mismo que una disposición geométrica de ladrillos y cementos, que la iglesia es un edificio en donde hay bancas, púlpito y torres con campanas. Esto es verdad, tales cosas ciertamente son eso, pero también es falso, son infinitamente más. La democracia, en una palabra, es algo social, es decir, es una concepción ética, y sobre su significado ético se apoya su significado como forma de gobierno. La democracia es una forma de gobierno únicamente porque es una forma de asociación moral y espiritual. Esta forma de asociación moral y espiritual se da a partir de la interiorización y la expresión de actitudes individuales que para nosotros era muy deseable que fueran, que hiciéramos un proceso de formación alrededor de ellas mediante el uso de la bicicleta. Al Colegio en Bici, entonces vuelvo y lo contextualizo, es un proyecto en el que básicamente se hace una capacitación a los estudiantes interesados en participar en el proyecto para que todos los días puedan desplazarse desde su casa hasta el colegio y viceversa en compañía de un guía de movilidad escolar. A la par que se hace esto, cada colegio tiene un club, que es el Club Ciclas, y cada Club Ciclas se llama como los estudiantes quieran colocarles. Entonces vamos a encontrar los riders, los a todo pedal, cada club genera su propia identidad y sus elementos organizacionales, banderas, colores, etc. Entonces, al Colegio en Bici surge como una forma de llevar a cabo el ideal de conectar la ciudad y la educación y sobre todo de creer en la experiencia como posibilidad para conocer. Más allá de practicar un deporte, se trata de que los estudiantes construyen su identidad desde la apropiación de su territorio como agentes activos de su propia movilidad. Ahora bien, no quiero darle menor peso a más allá de practicar un deporte, porque también es importante interiorizar y fomentar hábitos y estilos de vida saludable desde la movilidad escolar. Como yo les decía,
la propuesta de Dewey es que estas actitudes son individuales y yo por eso quiero mostrarles en el marco de la sistematización de la experiencia del proyecto qué fue lo que dijeron los estudiantes frente a la pregunta ¿para ti qué es al colegio en bici? Un programa en donde los niños se pueden ir al colegio en bicicleta, una ruta muy chévere de seguridad y muy bonita, para que los niños que tenemos ruta vayamos al colegio sin dañar el medio ambiente. Una forma divertida de ir al colegio con nuestros compañeros. Al colegio en bici es deporte y ahorrarse la caminada. Disfrutar la bici, divertirse con la bici. Es un grupo de amigos para aprender. Un proyecto que ayuda al medio ambiente. Para conocer, para hacer ejercicio. Salidas pedagógicas. Algo muy importante porque aprendes a convivir. Montar y aprender cómo armar y desarmar y mucho más. Ese último también tiene que ver porque uno de los elementos de formación están asociados a la mecánica de la bicicleta, porque la formación en ciudadanía se da a partir del rol de ciclista ciudadano, cosa que se evidencia en expresiones como un proyecto que nos ayuda a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo te sientes cuando vas al colegio en bicicleta? Y allí los estudiantes respondieron, feliz, muy feliz. Me siento feliz porque me gusta ir en bici a todas partes. Feliz porque sé que estoy haciendo bien al medio ambiente. Muy feliz porque estoy haciendo ejercicio y cuido el planeta. Pues me siento segura, mostrar mi verdadera personalidad y siempre me alegra los días. Bien porque voy acompañado. Súper porque no camino. Muy bien porque los profes son chéveres, nos dan buen trato. Muy chévere porque hablamos de cómo nos fue en el cole. Bien porque yo no tengo bicicleta. Bien porque podemos observar cosas y nos enseñan cosas como las señales, como ayudar a las personas. Y ya para concluir, quisiera mostrarles también, teniendo en cuenta que los estudiantes vinculados al proyecto tienen entre 7 y 14 años en promedio, pues también era importante preguntar, no solo en la forma escrita tradicional, sino que representaran su experiencia. ¿Cuál es tu experiencia en el colegio en bici? Y estos fueron los dibujos que hicieron nuestros estudiantes. El dibujo que está en el centro dice los riders al colegio en bici. Y está el lema de su club, que es Tigre, León, Pantera, como el INEM, que es un colegio, no hay cualquiera. Pantera la más guerrera. Y esto lo cantan los estudiantes cuando van en su ruta. Son los elementos organizacionales que ellos mismos han forjado para sentirse parte de esa colectividad. Los escenarios que ustedes observan, a pesar de las cortas edades, la gran mayoría colocan las señales de tránsito. Quieren decir que están interiorizando la experiencia de ciudad que están teniendo. También hay una ciudad imaginada. Si no conocen Bogotá, tal vez no es tan amable nuestra ciudad con el medio ambiente, pero la experiencia de ciudad que están teniendo los estudiantes es muy agradable, al punto tal que ustedes observan, pues en sus rostros dibujados allí, se encuentran muy alegres y rodeados de la naturaleza. Yo quiero concluir con lo siguiente, y es que en las narrativas de los estudiantes se observa que la bicicleta es un lugar de encuentro con sus amigos, una forma de movilidad sostenible para recorrer y conocer la ciudad, y un espacio también para sentirse incluidos en la colectividad de su club. En ese sentido, yo creo que es posible afirmar, y esa fue una de las conclusiones de la sistematización de la experiencia, que al colegio en bici contribuye a la formación ciudadana de los niños, niñas y adolescentes en la ciudad, porque ha quedado en evidencia que el proyecto es un momento del día para ejercitarse y consigo contribuir al cuidado de la salud. Asimismo, es un lugar de encuentro para socializar y por último, pero no menos importante, es un proyecto que ha avanzado en esa tan difícil tarea que hemos estado retratando en este espacio de construir una ciudad al alcance de los niños y las niñas a partir de un proceso de educación para la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduard. No sé si Cristina, Dulce quieren hacer algunos comentarios y después yo voy a hacer un cierre con comentarios generales y si les parece podemos hacer algunos intercambios también, visto que estamos en tiempo, que tenemos unos 15-20 minutos como para intercambiar algunas ideas. No sé quién quiere empezar, si Cristina o Dulce. Quien quiera. En esta oportunidad empiece Dulce. Arranco, Cristina, muchas gracias.
Es complicado ver muchas caras en la plataforma. Excelentes experiencias compartidas por Sandra, Daniela, María Camila, Piera y Edward. Creo que me quedo como en un rango general esas definiciones y reflexiones que pudieron ir armando sobre democracia, sobre ciudadanía, sobre repensarnos la subjetividad política en la ciudad y sobre todo a través de estas que somos más allá que un rango etario, ¿no? Somos intergeneraciones, y cómo pensamos también el habitar el espacio, pero también expresar opiniones, apoderarnos, valorar las diferencias como un aprendizaje y construir identidades también, sobre todo con estas diferencias tan marcadas que vemos en nuestros espacios públicos y privados. Por otra parte, el repensar la participación infantil y adolescente desde el acceso a la información, desde la escucha, y desde la posibilidad de que la voz y opinión de niños, niñas y adolescentes tenga una verdadera incidencia en la toma de decisiones. Cómo repensar también esas opiniones en esto que nos traía Piera sobre la pertinencia infantil, ¿no? La pertinencia infantil es un modelo de planificación urbano, donde está el espacio público, la participación, la ciudadanía, el bienestar, y cómo seguimos debatiéndonos a esas irregularidades que a veces nos encontramos cuando planificamos, o nuestros gobiernos, instituciones, etcétera, quien se encarga de hacerlo, planifica y no considera todas estas limitantes. Entonces está bueno cómo pensar con los niños, niñas y adolescentes para replantearnos espacios mucho más accesibles y donde el entorno deba considerarse y validar sobre todo la opinión de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, ¿cómo podemos desde este espacio, desde esta mesa, valorar estas reflexiones? Y sobre todo, me quedo con parte de la exposición de Edward, de pensar la democracia, de pensar el derecho a la ciudad, pero también el derecho a la educación. Entonces, como decía Aren, ese derecho a tener derechos. Y me parece interesante cómo combinar la participación desde un aspecto político, donde los niños y niñas adolescentes pueden ser ciudadanos, pero también vincularlo con otros derechos que ya están expresados en la Convención sobre los Derechos del Niño y las distintas leyes de protección de la infancia en nuestros países. Y hacer de la recreación un espacio donde ellos también puedan habitar esos espacios que son tan disputados a veces por esta figura adultocéntrica que todos a veces hacemos y que nos cuesta mucho movernos y hacer una nueva deconstrucción de esos saberes que hemos vivido y de estas construcciones tan tradicionalistas que esperamos que siga siendo de una manera mucho más chévere, una palabra que también me llevo y que me conecta muchísimo con mi parte colombiana, y que es súper valorable que investigadores y compañeros que trabajan desde las organizaciones de la sociedad civil o desde instituciones públicas puedan repensar sus acciones en un marco de promoción y protección de derechos, con la participación infantil y adolescente por delante, y también cómo las juventudes se involucran en la investigación para repensar también su rol, ¿no? Y bueno, acá me sumo como juventud porque, bueno, ya verán que soy bastante joven, pero la juventud va para adentro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Diego, Caro, por la invitación. Un gusto haber coincidido con ustedes esta tarde. Cristina, adelante. Gracias, Dulce. Bueno, pues muchas gracias también a Piera, a Edward y por supuesto a mis compañeras del Colegio Mayor por sus presentaciones. Creo que nos ponen la mirada en tres aspectos también importantes en lo que es el derecho a la ciudad y pues que se complementan a lo que ya habíamos escuchado ahorita en el primer bloque. Pues la investigación que nos presentaron Daniela y Sandra, que pone énfasis en todo esto de recorrer la ciudad, caminarla para generar apropiación del territorio, apropiación del espacio. Piera hizo unas afirmaciones muy poderosas, acabo de retomar muchas, no quiero decir que el resto de las ponencias no, sino como muy dicientes. Resalto ahora, por ejemplo, el tema de la accesibilidad de niños y niñas a la ciudad, ciudades y espacios que no son pensados para ellos y para ellas. Hay algunos avances en arquitectura escolar, pero digamos que en arquitectura de ciudad todavía no. Y esa pregunta o ese reto que nos pones por la visibilidad de los niños y las niñas en las ciudades, ¿cierto? Si no están acompañados de un adulto o una adulta, entonces parecieran seres invisibles. Y Edward, pues toda esta experiencia tan maravillosa de la dinámica de la movilidad a partir de la bicicleta,
En Medellín, pues también hay bastantes colectivos bicicleteros que se apropian la ciudad y construyen espacio y construyen territorio a partir de esta movilidad. Entonces, creo que son 3 experiencias que complementan esta conversación sobre el derecho a la ciudad desde las perspectivas de las infancias y las juventudes. Y respecto a las construcciones, precisamente, de esto yo quisiera resaltar desde la presentación de Daniela y Sandra, pues los procesos formativos, cómo se construye ciudad a través de procesos formativos con jóvenes, que son los que generan como esta dinámica de recorrer la ciudad, y ya eso va derivando en la apropiación territorial, en la subjetividad política. Con Piera, pues ese énfasis que nos hace en el set de indicadores, que no es tan común, creo que es bastante novedoso pensarnos estos indicadores en términos de derecho a la ciudad y más desde los niños y las niñas. Y quisiera cerrar con la pregunta que puso Eduard al principio, pero que con esa pregunta creo que casi que nos ayudas a ir concluyendo lo de la mesa, y es cómo construir una ciudad para todas y para todos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo construirla? Podríamos decir que Alejandro nos propone que planeándola, Eileen nos propone que saliendo de lo privado a lo público, María y Magdalena nos proponen que es de construyendo precisamente lo hegemónico de cómo se ha construido la ciudad, Daniela y Sandra recorriéndola y apropiándola, Piera jugando y planeándola, y Eduard a través de la movilidad. Muchas pistas para seguir construyendo una ciudad para todos y para todas. Y algo que creo que recoge también las 6 ponencias y la intención de la mesa es esa expresión que usaba Piera de entramado intergeneracional. Cómo poder ejercer el derecho a la ciudad desde unas relaciones intergeneracionales que permitan que sean espacios y territorios pensados, habitados y apropiados por todas las personas y todas las generaciones que habitamos en ellos. Muchísimas gracias a los 6 por sus voces, por contarnos tanto sobre el derecho a la ciudad, y por supuesto a Diego y a Carolina por hacernos la invitación a comentar esta mesa. Bueno, no me queda más que agradecer, porque realmente las participaciones de cada una de ustedes y cada uno, y sumado a estas grandes presentaciones que dan cuenta de mucho trabajo de investigación, mucho trabajo también de militancia, digamos, no partidaria, pero sí una militancia política por las infancias y por las juventudes. Creo que todas y todos de los que estamos acá, de alguna manera somos grandes militantes de las infancias y de las juventudes desde nuestros lugares, desde la investigación, desde la transformación social, desde los de ámbitos gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil. Gracias también a Dulce y a Cristina por haber aceptado esta invitación, y realmente sus miradas, sus reflexiones, su atenta escucha y rapidísima reflexión para poder hacer comentarios, creo que están buenísimas. Creo que, bueno, esta grabación va a quedar, creo, de manera accesible. Después vamos a averiguar, cualquier cosa se los vamos a acercar, pero creo que han sido muy interesantes. Nosotros con Carolina, bueno, no sé si nos presentamos mucho. Carolina y yo somos de la ciudad de Rosario, de Argentina. Nos conocemos hace muchos años. Nos ha tocado trabajar juntos, si bien somos investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, pero también tenemos una pata en la gestión pública desde hace, sí, ya creo que 20 años o más. Con Carolina a veces nos cruzamos, a veces no, pero venimos trabajando en el gobierno municipal de la ciudad de Rosario. Carolina con mucha experiencia. Yo me acordaba cuando los compañeros de México hacían este relevamiento de las distintas perspectivas o distintos proyectos a nivel mundial de políticas de infancia en términos de planeamiento, y aparecía esta idea de la ciudad de los niños. Bueno, en la ciudad de Rosario, Caro es una de las personas que hace ya más de 15 años que
que viene implementando, fue una de las pioneras, junto a otras compañeras, por supuesto, y compañeros, desarrollando ese proyecto, basado un poco en la idea de Ciudad de los Niños de Tonucci, pero en el cual ha dado, no se ha implementado, por lo menos en la ciudad de Rosario, de una manera modelística, sin pensar contextos, sino que todo el equipo, un poco el que ha coordinado Carolina, siempre ha, como alguna de las compañeras, creo que la compañera de Perú pensaba siempre en el entorno, en el contexto. Bueno, esta experiencia en Rosario siempre se ha ido modificando, ayornando, teniendo en cuenta los contextos, los procesos históricos, los procesos políticos, etcétera, etcétera. Así que bueno, no, nada, era un poco para contar de dónde veníamos con Caro. Pero hace 2 años con Caro, cuando surgió esta posibilidad, nosotros venimos participando también de la Red INJU, del Grupo de Trabajo de Infancia y Juventudes de Claxo. Yo he tenido la posibilidad de participar en estos posgrados de la Red INJU junto a Cristina, que nos tocó ya hace unos años en Guatemala. Una experiencia realmente muy interesante, muy formadora, que se los recomendamos a todas y a todos ustedes cuando salgan estas convocatorias para que se postulen. A años siguientes tuvieron la posibilidad de compartir ese mismo espacio, pero en México, que no me acuerdo la ciudad. En Tijuana participaron Carolina y Dulce, también como estudiantes del posgrado. Así que, bueno, esta mesa también surgió un poco de ahí, ¿no? De graduadas y graduados de esta red INJU, que el CINDE de Manizales también es parte organizadora. Entonces, por eso surgió esta invitación a Cristina y a Dulce. Pero fundamentalmente, hace 2 años, cuando presentamos esta posibilidad de la mesa, con Carolina nos tratamos o intentamos crear un espacio con un doble objetivo. Por un lado, repensar, interpelarnos sobre los procesos, porque sabemos que en América Latina existen distintos procesos, programas, proyectos, planes sobre participación de las infancias y las juventudes en términos de la construcción del espacio, la construcción de la ciudad. Pero veíamos también que estas experiencias se tensionan a partir de la existencia de distintos enfoques teóricos, de distintas perspectivas, de distintas miradas, y que en muchos casos, bueno, que esto es algo que se dijo mucho en cada una de las experiencias de ustedes, que muchas veces hay una mirada hegemónica que tiende a homogeneizar a las infancias y a las juventudes, y que largamente están dando cuenta de una relación de poder desigual que nosotros la denominamos, y que muchos de ustedes también que lo dijeron hoy, en términos del adultocentrismo, ¿no? Y por eso, bueno, pensamos con Caro que nos interesaba poder pensar esto, que creo que hemos cumplido con los objetivos largamente, porque hoy nos han interpelado muchas y muchos de ustedes, nos han ayudado a pensar, a encontrar nuevas categorías, nuevas perspectivas para mirar, nuevas fugas para empezar a ver estas realidades. Y me acordaba también que, sin decirlo acá, pero en muchas de sus trabajos se me venía enseguida siempre este texto famoso que seguramente casi todos lo deben haber leído, si no se los recomendamos que lo lean, que es el tema de la construcción social del espacio de Henri Lefebvre, que es un poco de quien tomamos
esta idea de derecho a la ciudad, pero cuando desde el primer trabajo presentado por los compañeros mexicanos hasta el último, siempre aparecía esta tensión entre el espacio concebido, el espacio que intentan producir, que es más abstracto, y que ahí fuertemente, si lo miramos de una perspectiva de las infancias, está el adultocentrismo, y cómo tensiona también, con este espacio vivido, que quizás es lo que muchas y muchos de ustedes dan cuenta de que es lo que falta en nuestras ciudades latinoamericanas, ¿no? Cómo equilibrar en el proceso que implica la construcción de las ciudades, cómo equilibrar un poco el espacio concebido, el espacio vivido y el espacio percibido, en este caso por las infancias y las juventudes. Así que, bueno, un poco eso. Yo creo que, como para ir finalizando, la perspectiva que intentamos generar con Caro en esta mesa era un poco poner en diálogo, generar intersecciones entre los enfoques y los estudios urbanos, a los enfoques y estudios culturales, y le metíamos una tercera pata en esta tríada, para homologar un poco la tríada que hace Lefebvre, eran los estudios de infancias y juventudes, ¿no? Que es un desafío que algunos geógrafos lo están tomando, algunos urbanistas, muchos de las ciencias sociales. Venimos tratando de intersectar estos tres enfoques, los culturales, los urbanos y el de infancias y juventudes, y que me parece que como síntesis, en definitiva, y como decían muchas y muchos de ustedes, en definitiva es cómo pensar en nuevos procesos políticos, ¿no? Porque en definitiva son tomas de posición con respecto a estas cuestiones urbanas, culturales y de infancias y juventudes, que necesariamente llevan atrás posicionamientos políticos porque discuten ciertas cuestiones relativas al poder, ¿no? Tanto Dulce como Cristina cerraban sus comentarios con esta idea o con este desafío que implica el derecho a la ciudad, y que ambas planteaban como desafío, y que compartimos plenamente, que es el tema de cómo acercarnos de una manera intergeneracional, no nos queda otra. Que es muy sencillo decirlo, pero desde quienes investigamos estos temas y además quienes diseñamos e implementamos políticas públicas, realmente el tema intergeneracional es realmente muy difícil, conflictivo, porque en definitiva lo que se está poniendo en juego ahí es la distribución del poder, ¿no? Así que, bueno, nada, agradecer a cada una y a cada uno de ustedes. Realmente nos llevamos 2 horas muy bien invertidas, un tiempo muy bien invertido. Por suerte, agradecer una vez más a los organizadores de la Cuarta Bienal, que han tomado el desafío en plena pandemia de sostener este espacio. Las invitamos y los invitamos a todos que nos envíen, porque hemos tenido, bueno, algunos temas que por ahí que no hemos podido leer completamente todos los trabajos, pero quienes están acá, todos tienen mi mail, que yo les estuve enviando las cuestiones. Les pedimos si me los pueden reenviar todos los trabajos completos, así yo los puedo socializar por lo menos a los y a las participantes del grupo, y quizás con Caro y con Cristina y con Dulce, de acá a fin de año o principio del año que viene, podamos pensar también, siempre y cuando ustedes quieran, como uno de los objetivos también de la mesa era cartografiar distintas experiencias, y como todos sus trabajos tienen que ver con experiencias, quizás podamos armar algún proyecto o de publicación o de circulación de nuestros trabajos. Así que, bueno, ya se los adelantamos por acá alguna idea, no para el mes que viene, pero sí para ir charlándolo por correo, y bueno, quizás esta mesa podamos
emprender un camino juntas y juntos sobre estos temas que nos interpelan y nos interesan a todas y a todos. Y bueno, ojalá que nos podamos encontrar de acá a la Quinta Bienal presencialmente en Manizales y podamos seguir discutiendo a ver si estas cuestiones adultocéntricas en la planificación urbana han cambiado un poco o no. Así que, bueno, yo por mi parte y creo que por parte de Carolina, agradecer nuevamente a todas y a todos. Me cayó la boca, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Bueno, por acá andaba recién el compañero de la organización, en cualquier momento que nos van a estar pidiendo el Meet, pero bueno, si alguien quiere cerrar con algo, no hay ningún problema, tenemos algunos minutitos más. Y gracias nuevamente. Yo me tengo que retirar a buscar a mi hijo, pero les quería aprovechar de dar las gracias y también por la organización, por este espacio y a todas las ponencias, que la verdad es que todo es muy interesante y muy complementario. Un gusto estar aquí. Y ojalá a ver si resulta ahí alguna articulación, algo para más adelante. Felices de participar. Pues un abrazo grande. Gracias. Bueno, sí, agradecerles por el espacio, por el rato. Fue muy rico escuchar también las otras investigaciones que se vienen realizando. Muy, muy chévere. Creo que eso también permite conocer un poco lo que está pasando en las otras ciudades, en los otros territorios. La de la chica del Perú, los compañeros de México, los de Chile. Fue muy bacano, muy, muy chévere poder como conocer esas otras investigaciones. Gracias, Diego. Gracias, Carolina. A Dulce y a Cristina por esos comentarios tan apropiados y tan rápidos, pues como para coger toda la información. Muchas gracias. Y estamos conversando. Feliz tarde. Gracias a todas, gracias a todos. Nada más que adherir a las palabras de Diego. Y yo hago el aviso también parroquial, como decimos acá, que es avisar que las actividades culturales de la Bienal siguen luego de esta mesa, y también hay otra jornada intensa mañana con muchas actividades para participar, así que simplemente sumarme a esto, a que el objetivo con el que pensamos esta mesa hace 2 años está más que cumplido. Ojalá sea el comienzo de alguna cartografía que nos reúna, real, virtual, como sea, pero solamente agradecerles y despedir la mesa por el día de hoy.